Va. Entonces va un resumen de hacia dónde vamos. Vamos hacia construir una interpretación geométrica de la integral de variable compleja. Esta interpretación geométrica, bueno, es para dejar ideas de las cosas que cambian a la hora de que estás haciendo integrales complejas. En muchas ocasiones te pueden decir, cambia la x por la z y usa lo que sabes, porque tiene la magia esto de que si sabes hacer una integral, hacer esta integral de una función, tiene como... Analogía con variable compleja. Sí, y la analogía es, bueno, si tú sabías cuál era la primitiva de esta, es decir, una función tal que al derivarla me da esta, y entonces si la encuentras, el teorema fundamental del cálculo te dice, vamos a llamarle d a esa función tal que al derivarla te da la f, entonces simplemente la evaluabas y ese teorema fundamental del cálculo te decía, bueno, esa integral es esta evaluación. Y entonces, si tú ya sabes encontrar primitivas y también se vale que esas primitivas lo siguen siendo para variable compleja, pues ya puedes hacer muchas cosas de integral operativamente, pero pues hay varias cosas en el sentido geométrico que sí cambian, que no quedan reflejadas al cambiar la x por la z y hacer el mismo procedimiento pues, de que encontrar la primitiva y hacer algunos procedimientos de cálculo, o sea, de cálculo de las primitivas y de desarrollar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ver la diferencia geométricamente y para que se vea pues, el contexto de qué cambia, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ahí va el resumen. El resumen era, cuando tienes una integral, te ponen la integral de a b de una función de variable real, la función va de los reales a los reales, ¿sale? Sí se ve esta parte ahí ahorita, ¿no? Va. Entonces, vas de a a b, f de x, bueno. Esto va a cambiar por f de z, ¿vale? Entonces, nomás para ir viendo. Y esta a y esta b se van a quedar iguales, pero cuando tenías a y b y tu función iba de los reales en los reales, a era un punto de estos y b era otro punto. Y lo interesante es que realmente para ir de a b solo tenías una manera de ir, porque el camino para ir de a b tiene solamente una dimensión y es un pedazo de recta. Entonces, para ir de a a b, pues, tienes que caminar hacia allá. ¿Sale? No me voy a meter en detalles de que podías hacer esto, por ejemplo. Entonces vas y regresas, pero al final realmente nomás tienes una manera de ir, quitando estas que puedes ir y regresar. ¿Sale? Digo, eso habitualmente no se dice en los cursos ahí porque pues, supones que vas sin andar yendo y regresando. ¿Vale? Pero cuando pasas a variable compleja, esa manera única de ir de A a B ya no es tal, porque si yo pinto A y B en un plano, es más, yo puedo pensar que esta línea está en un plano ahora complejo, entonces mi plano complejo tenía un eje real, ahí estaban A y B, pero ahora, además de que puedo ir así, ahora puedo ir así, y ahora puedo ir así, y tal vez así. Ahora puedo ir de muchas maneras de A a B. Pero ¿cómo, por qué? O sea, ¿es con respecto a, o sea, al eje imaginario? O sea, ¿o estás hablando solamente del eje real? Porque en este caso, si estás hablando de, o sea, es desde R a C, ¿no? Sería. No, ¿No? no, esto, hacia donde vamos, para integrar de variable compleja, vas de C en C. Ajá. Y entonces, pues, tienes un
A y B, en lugar de ser dos números reales, son ahora dos números complejos. En particular, este A y B que estamos viendo aquí, los puedes ver en el plano complejo, porque el plano complejo del dominio, suponte que está tu plano complejo así del dominio y estás en R4, este es el plano complejo del contradominio, este lo paro así, entonces este es el eje real y ahí está tu A y B. Pero ahora puedes ir de A a B así, o puedes ir así, o así, o así, o así. Hay muchísimas maneras para ir de A a B. Entonces, ese tipo de cosas cambian y ese tipo de cosas pues no las ves tan solo por el hecho de hacer el cambio de una X por una Z. Entonces, eso así como para empezar. Entonces, va a haber muchas maneras de ir de A a B, va a haber curvas que unen A y B y puede haber muchas curvas que unen A y B. Bueno, entonces eso se va a complicar, pero ahorita lo que me interesa es hacer un recuento de qué era lo que había detrás de este teorema fundamental y una posible interpretación de esta parte. ¿Sale? Bueno, entonces, la idea geométrica de los cursos donde veías integral, ya después de que la construías, estoy yéndome al final, te decían, bueno, ya que hicimos toda la construcción, la integral de A a B se puede ver geométricamente como el área bajo la curva. Esa era la idea de lo que era una integral. Ahora, esa área bajo la curva, ahora me regreso al procedimiento, la podías ir construyendo tomando ciertas particiones aquí en intervalos más pequeños y ciertos valores constantes de tu función f, que al final voy a considerar como una función velocidad para interpretar lo que quiero. Entonces, ¿qué pasa? Que cada una de estas escalones, porque esto es así como una escalera, es tomar el valor constante un valor constante de la función en este intervalo y entonces salen por ahí unos rectangulitos. Esos rectangulitos en cálculo los podías ver como f de xi por un delta xi, donde el xi estaba en medio de entonces podías tener un... Es la integral de Riemann, ¿no? Es la integral de Riemann. ¿Sale? El f de xi es, ¿cómo se llama? Es la función evaluada en a la mitad del rectángulo, ¿no? Puede ser a la mitad o no. Bueno, más bien en el intervalo de la partición. Exacto. O sea, este xi está entre este y este. Tienes varios de estos y agarras uno de esos para cada intervalito. Puede estar aquí o en medio o en los extremos. Hay una teoría que no importa dónde esté, con ciertas hipótesis, ahorita no nos interesa. De hecho, yo aquí agarré como los extremos, como esta función es creciente, agarré los extremos del lado izquierdo. Pero eso no importa. La verdad es que el dibujo, lo único que cambia es que si tienes la gráfica así, si te agarras el extremo de este lado, entonces el rectángulo es este. Si te agarras el extremo de este lado, el rectángulo es este. Y si te agarras uno intermedio, entonces el rectángulo es este. Pero en cualquiera de los casos, cuando haces pequeños estos intervalos, estos tres rectángulos se van pareciendo cada vez más a la curva. Es como una curva dentada que cada vez se parece más a la curva cuando el número de intervalos se hace muy grande, etcétera. Al final tiendes a la curva. Bueno, no nos importa ahorita dónde está el xi, si es el más chico, el más grande, no importa. El chiste es que siempre te aproximas y lo importante es que este valor de f de xi es constante si tú lo consideras como un intervalo. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero es traducir esta idea a el mundo de la primitiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ver, si yo supongo que esto es la velocidad, ¿sale? Si la velocidad es constante, entonces yo puedo calcular la distancia. Y resulta que la distancia, si la velocidad es constante, viene dada por la fórmula de la secundaria.
La fórmula de la secundaria vale cuando los movimientos son rectilíneos uniformes y la distancia es la velocidad por el tiempo. Pero eso es justo el área de este rectángulo. Entonces, justo el área de ese rectángulo es la velocidad por el tiempo, pero esta es la distancia que recorrió el objeto que se va moviendo, suponiendo que vas a una velocidad que no cambia. Y si haces la gráfica, si vas a una velocidad que no cambia, ¿cómo es la gráfica de la distancia? Pues constante. No, a ver. Creciente, o sea, es X, ¿no? O sea, sería, a ver. Sería Una velocidad que no cambia, una velocidad constante. La distancia. Pues sí, sería una X, ¿no? Sería, esa X es una recta, si bueno, entonces bueno, sí, o sea, me refiero, o sea, sería una recta. La pendiente justo sería el valor de la velocidad. Entonces, por ejemplo, la gráfica de aquí a acá es una recta con cierta pendiente. Y la gráfica de aquí a acá, como aumentó la altura, que es la velocidad, entonces la pendiente cambia. Cambia, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si yo agarro este intervalo, ¿cuál es la gráfica de la distancia recorrida? Bueno, pues la gráfica podría ser esta recta con la condición de que la pendiente sea a esta altura. Pero también la recta que pasa por acá, paralela a esta, podría ser la gráfica y también esta. ¿De qué depende? De que tú necesitas decir en dónde estaba el objeto que se iba moviendo en una línea recta en un cierto instante de tiempo. Por ejemplo, en t igual a 0. Entonces dices, mira, estaba aquí en t igual a 0 o acá o acá o acá o acá. Entonces cuando haces la gráfica te va a quedar una familia de estas rectas paralelas. Entonces, eso tiene que ver con lo de la constante de las primitivas. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque si tú sabes cómo era la velocidad, cualquiera de estos son movimientos que llevan esa velocidad constante. Cualquiera vale. Ahora, ¿qué pasa? Pues que si tú vas y dices, oye, en t igual a 0, ¿dónde estabas de tu recta, donde estabas analizando el movimiento? Entonces ya sabes cuál es. Y a la hora de que estás haciendo ese procedimiento de la primitiva, por eso le cuelgas el más c. Y el más c tiene que ver con las condiciones iniciales y entonces al final, ¿va? De hecho, esta óptica pues, tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Ahora, si tú haces eso de aquí a acá para cada cuadrito, este dibujo lo tienes que ir haciendo sobre cada intervalito y para esta altura vas a tener una familia de rectas que nada más las hice de aquí a acá. Y en el... Exacto. Son isóclinas, quiere decir que tienen la misma pendiente porque justo cumple esto que dijimos aquí. Entonces sí, son isóclinas. Y de aquí a acá tienes otras, que como aquí creció, entonces van más empinadas y aquí más empinadas porque esta va creciendo. Bueno, ya le diste a la idea. La idea es, ¿qué pasa si haces muchos intervalos? Entonces aquí Tú fíjate que tienes familia de isóclinas tantas como intervalos tienes. Y al final, esto tiene que ver con algo que son las quebraditas de Euler también en ecuaciones diferenciales, en fin. Al final, este número de intervalos se hace muy pequeño. Y entonces vas a tener muchas rectas. Tantas como, fíjate, por cada intervalo tienes una infinidad de rectas en el sentido de que tienes una familia como estas. Pero además, cuando haces los intervalos pequeños, entonces tienes una familia por cada intervalo. ¿Sale? Ahora viene la magia. Haz que esto se vaya infinito. Si eso se va infinito, aquí mágicamente esto tiende a la curva. Y aquí vas a tener que la familia de rectas de cada intervalo se hace pequeña, pequeña, pequeña. ¿Y qué pasa? Que en un paso antes de la magia tienes una, bueno, es que aquí no traigo colores, pero aquí tienes una poligonal con 4 vértices, luego vas a tener una poligonal con 5, con 6. Cuando ya tiendes a muchos vértices, de repente ya no vas a distinguir la poligonal de una curva que no sea poligonal. Al final, cuando viene la magia, obtienes una curva
ya que no es poligonal, sino es una curva que va variando de manera continua, sin que sea poligonal, pero con la siguiente propiedad. Si tú te paras en un punto, la recta tangente tiene una pendiente y esa pendiente, para cierto instante de tiempo, coincide con esta altura. Porque así lo fuiste construyendo, o sea, estas alturas eran las pendientes de estas. Entonces al final, tú te agarras un instante de tiempo por aquí, ya haces la magia, entonces al final tienes una curva, tiene una recta tangente aquí, Y la pendiente y esa pendiente es igual a esta. Bueno, en el fondo eso es el teorema fundamental del cálculo, etc. Pero lo importante es que con esta idea de física, si esta es la distancia recorrida y de aquí a acá es el instante de tiempo, esta altura es la pendiente por este. ¿Por qué? Pues porque la gráfica de una recta, para ver cuánto levanta, pues es la pendiente por x, este es el instante de tiempo que es este, y hay que multiplicarlo por la pendiente. Pero entonces aquí traes que este intervalo es numéricamente igual a esto, porque aquí la pendiente es la altura. Entonces esta suma de áreas es esta suma de distancias. A ver, en el primer intervalo subió esto, en el segundo subió esto, entonces aquí los voy poniendo, y al final la integral va a ser lo que avanzaste desde el tiempo A al tiempo B. Ahora, si estás en una recta, eso lo puedes entender como la distancia en B menos la distancia en A. Y es esto. ¿Sale? Ahora, lo interesante aquí es que si tú haces todo esto con la magia, para cada punto que pones aquí tienes una poligonal y aquí tendrías una poligonal más arriba y aquí una poligonal más arriba. Cuando haces la magia obtienes una familia de curvas que son las primitivas y la constante te la sube y te la baja y todas estas curvas son paralelas. ¿Por qué? Pues porque si yo me paro aquí y voy atravesando la gráfica de las curvas que quedan ya al final, la recta tangente debe de ser la misma. Por eso es que son paralelas. ¿Sale? Y esta idea es la interpretación geométrica de la primitiva, el maseo. Y entonces, bueno, aquí a mí me gusta más esta, pues la de ecuaciones diferenciales, con la condición inicial dices a ver de cuál voy a partir, y entonces se ilumina una de todas. Pero el chiste es que hay muchas. Ajá. Pero en todas esas, si te fijas en dónde estabas en A y a dónde llegaste a B y te fijas lo que avanzaste, en todas esas vas a avanzar lo mismo. ¿Qué es esto? Es el teorema fundamental. ¿Sale? Bueno, viéndolo al revés, yo puedo interpretar esta integral como esta distancia recorrida. Bueno, pero la idea que yo quiero es la siguiente. ¿Cómo voy a interpretar la integral? La integral la voy a interpretar a través de esta idea de tener un campo de rectas. ¿Qué es un campo de rectas? Bueno, pues ya vimos que para cada punto yo me iba de aquí a acá y tenía estas rectas paralelas y luego en el siguiente intervalo otras. Bueno, ya hazle la magia y cuando haces la magia lo que va a suceder es que pintas un intervalo y escoges el punto aquí que se te dé la gana, trazas esta recta y aquí vas a tener una familia de rectas paralelas. ¿Qué pendiente va a tener? Si este es el punto X, ¿qué pendiente va a ser esta? Pues aquí te vas al punto X y el valor de la F te va a dar la pendiente. ¿Va? Pero con esta óptica voy a obtener una interpretación de algo que luego cuesta trabajo. ¿Qué pasa si esta F es 1?
la función constante 1. Si esta f es la función constante 1, Pues la integral sería x, ¿no? la integral pones un 1, ¿sí? Pero aquí voy a interpretar lo que es dx. Esta dx, si este cuate es 1 y te estoy diciendo que eso te decía cuál era la pendiente, entonces esto que es lo mismo que esto, lo puedo interpretar con esta idea de la siguiente manera. Bueno, yo me paro en cualquier punto y voy a tener rectas de 45 grados, pero no depende de x, y entonces lo que quiere decir es que en esta otra también voy a tener rectas de 45 grados. Pero entonces ya tengo una interpretación de esta dx. Esa dx es como un campo de rectas donde cuando yo me voy moviendo aquí, la recta que agarro siempre está a 45 grados. Y luego si quieres la subo ya de manera paralela. Las soluciones de eso, ¿qué serían? Pues son rectas que van siendo tangentes a esta familia de rectas, pues son estas rectas así. Y entonces, si a ti te hacen hacer esta integral y calculas la primitiva, ¿qué es esto? X. Más una constante. Pero con esta óptica yo les puedo decir, pero entonces dx no es nada más notación. Dx yo lo puedo interpretar como un campo de estas rectas a 45 grados. Eso es dx. Y después yo puedo interpretar f de x. ¿Cómo le haces? Pues vete a uno de estos puntos y si no vale 1 la función, entonces a que estaba 45 le hace así o le hace así, dependiendo de quién sea f. Pero entonces obtienes un campo de rectas. Y ese campo de rectas se llama una unoforma diferencial. Ok. Y entonces, lo que integras en cálculo puede tener una interpretación ahí misteriosa del dx, pero con este concepto es una unoforma diferencial. Y entonces el valor de la f es el peso de la recta. Y este concepto es análogo al concepto de campo de vectores. Porque cuando tienes un campo de vectores, en cada punto de este intervalo tienes que poner una flecha. Pero cuando es un campo pues ya continuo, que depende de x, pues en cada punto tienes una flecha. Y cuando es el dibujo, pues nomás es unas flechas, no haces todas. Igual aquí, yo estoy haciendo solo unas. Bueno, pero en lugar de campos de flechas, aquí tienes un campo de rectas. Y esas rectas las puedes interpretar como unas funciones lineales. Y eso es lo que es una unoforma diferencial. Es como si en cada punto de estos tuvieras un origen y esta rectita es la gráfica de una función lineal definida en esta recta con valores en esta otra. Bueno, ya así más sofisticado, una unoforma diferencial es un campo de vectores, de covectores o de elementos en el dual, funcionales, lineales, de un espacio vectorial a los reales. El espacio vectorial va a ser el espacio tangente, en fin. No quiero ahorita, el espacio tangente es como ver infinitesimalmente este origen. Bueno, eso es una unoforma. Bueno, ¿se entendió esa idea? Ahora, con esa idea y con la óptica de ecuaciones diferenciales, entonces para una interpretación de la integral es, pues pon el dedo aquí, donde está a, y si tú pones el dedo aquí, entonces estás diciendo, en el tiempo a, estabas en tal posición. Cuando haces eso, ¡pum!, fijas la condición inicial, y entonces, ¿qué va a ser la integral? Pues entonces ahora vete por una curva misteriosa que va siendo tangente al campo de rectas. Por ejemplo, aquí en el caso fácil, eran unas rectas que todas eran paralelas a la de 45. Esa curva misteriosa, pues es una recta. Y entonces te vas desde aquí hasta acá.
Y la integral es esto, lo que subiste o bajaste. ¿Qué? Es esto, de aquí. ¿Sale? Ahora, si tú tienes algo un poquito más complicado que esto, por ejemplo esto. O sea, es el mapeo, ¿no? O sea, de la curva, que es en los reales, o sea, tú estás viviendo ahí. Entonces, lo que estás haciendo es que lo que va bien es aplicar el teorema fundamental del cálculo, pero como si fuera ecuaciones diferenciales, ¿no? De que sería de C en C, en un plano de C a otro plano de C, y lo estás... No, hacia allá voy, lo que pasa es que no es tan fácil. Ok. Pero sí me queda claro esa idea, aplicar el teorema fundamental del cálculo, eso de Y entonces, la integral es qué tanto subes o qué tanto bajas. No sé si ahí se siga viendo, a ver, chécale. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? De aquí a acá, esa es la integral. No sería necesario bajo la curva, sino más bien la distancia. ¿Sale? Va, ahora, dijiste algo muy interesante, ya no es el área bajo la curva. Eso lo dejamos pendiente. Hay una interpretación análoga a esto, regresamos al rato y se los voy a dejar de tarea para que le piensen. ¿Sale? La que hacia donde voy es, te haces güey tantito de esta, y pasas las cosas acá al campo de rectas, ¿sale? Y entonces al final la integral es la distancia recorrida, ¿sale? Bueno, la idea clave es que esto que estás integrando te va a dar un campo de rectas. La idea es, en cada punto de tu recta donde vas a integrar, te paras y el valor de f de x te da una pendiente y la subes así de manera paralela, taca, 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 taca. ¿Sale? Al final, cuando se hicieron todos los puntos, te queda un campo de rectas y por ahí va a haber mágicamente una curva que es tangente a todas. Y esa va a ser la primitiva. Y la integral va a ser, fíjate esa primitiva donde estaba en A, hasta donde llega en B, y la integral es esto. ¿Sale? Bueno, ¿qué onda? Vámonos a variable compleja. A ver, vamos a decirlo ahorita y que vaya quedando poco a poco. Variable compleja, es más, yo puedo tener este punto A y este punto B, porque ese punto A es un número real y el punto B es un número real. Pero ahora, a ver, dime si sale aquí este dibujo que voy a hacer. O sea, este es A y este es B. ¿Sale? Pero ahora hay más cosas. ¿Sí se ve esto ahí? Ahora hay más. Hay que tener cuidado porque esta parte de este plano no está en ese. Porque esto es el contradominio. O sea, yo necesitaría otro plano aquí, donde en este plano, aquí tendría un eje real. Si quieres lo pongo aquí. Y ya no me alcanza para hacer el dibujo bien. ¿Sale? Pero ahora lo nuevo es que yo puedo ir de A a B así, o puedo ir así. O puedo ir así, o puedo ir así. ¿Por qué? Porque se hizo más grande el mundo. Entonces puedo ir de A a B de muchas maneras. ¿Sale? Primero, eso ya lo habíamos dicho. Segunda cosa. La segunda cosa es ver cómo sería en variable compleja esto. ¿Va? Ahora, o sea, me voy a olvidar un poco de esto, voy a partir de aquí nada más. Y entonces, la idea es, a ver, ponte en un punto de acá, ahí estoy en A. Y aquí ponía, el contradominio era una recta, aquí pongo un plano. Y luego la idea es que tú agarrabas un pedacito de recta y lo subías de manera paralela.
esa idea ya tiene que cambiar porque ahora no subes y bajas nada más, tienes solo un plano. Bueno, y segunda cosa que cambia, esta rectita era de este estilo, pero ahora estás en variable compleja. Y en variable compleja, estas cosas, si las ves en C2, es decir, tienes el dominio y tienes el contradominio, estas cosas que eran, Pues eran rectas, ¿no? A ver, otra vez. eran rectas complejas, o sea, planos por el origen en R4 y ciertos planos por el origen especiales, porque acuérdense que esos planos que son rectas complejas también eran funciones lineales de R2 en R2, pero no cualquier función lineal de R2 en R2 era lineal compleja. Salía de ahí eso del Amplit-Twist, que era la interpretación geométrica de Cauchy-Riemann. Bueno, entonces el chiste es que tú generalizas esto a esto. W igual a, y le voy a poner aquí, pues, si quieres una M grande, ¿sale? Digo, esta M ahora va a ser un número complejo. ¿Y Z igual? La Z es un punto del plano complejo. Y entonces aquí lo que sucedía es que iba a haber tantos planos que son rectas complejas como números complejos más el infinito. Todo eso lo vimos con detalle. Pero la idea clave es que en lugar de pintar estas rectas, yo tengo que pintar planitos. Entonces aquí en este dibujo yo tendría que poner unos planitos así. Y bueno, ahí dibújalos como se te ocurra. Sobre este plano, o sea, hay una manera de decir que esos planos son paralelos. ¿Sale? Bueno, haz eso para todos los puntos del plano complejo, suponiendo que lo que estás integrando está definido en todo el plano complejo. Esto te va a inclinar el plano. Y así como aquí, si yo hacía 1 esto, me quedaba de X y era un campo de rectas especial, si hago 1 la función de variable compleja, me da dz, y dz va a ser un campo de planos o de rectas complejas especial. ¿Cuál? El de la identidad. Si yo pudiera ver la recta identidad como función lineal de R2 en R2, me da una recta por el origen de R4, pues esa es el análogo a la identidad de aquí, que yo subía y bajaba de manera paralela, la subo y la bajo de manera, bueno, eso de la subo y la bajo ya está mal dicho, la muevo por todo el plano del contradominio de manera paralela y me va a quedar esto así, con unos planos muy especiales. Bueno, lo que va a suceder es que entonces yo me muevo por los distintos puntos del plano complejo, me estaciono en un Z, y entonces aquí tengo un f de z, y ese f de z me fijo cómo era cuando valía 1, y entonces el valor de f de z, si no es 1, me va a mover dentro de los planos que corresponden a líneas complejas, lo mueve hasta la línea compleja que le corresponde, que es el valor de f de z. Porque ese f de z es como la pendiente, es aquí cuando tenías pendiente 1, mayor que 1, menor que 1, ¿sale? Es algo análogo. Bueno, ahí va la idea. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, si tú haces, o sea, fíjate, para empezar, o sea, estoy llevando la idea a lo bestia, porque ahora no quiero detenerme en, a ver, cuando los intervalitos sean chiquitos, no, me vale madres, vete al límite, al final, para cada punto ya tenías una recta. Ahora, si eso lo agarro, y entonces para cada punto ya tienes un plano, ¿sale? Y la magia era que cuando tenías esta familia de rectas, pasaba una curva tangente a esas rectas. Ahora, la magia va a ser que voy a tener... Tengo que, circunferencias, tangentes al...
¿O qué sería? No, pues Ajá. ya no van a ser rectas tangentes, ahora son planos. Planos tangentes. Entonces tendría curvas tangentes a los planos. ¿No en curvas? No, a ver. Ajá. O sea, es que sí y no. Ajá. Todo depende de lo que digas al final. O sea, esta es una curva real que va a ser tangente a estas rectas. A estas rectas. Y esa curva era la primitiva. Ahora tengo funciones tangentes a los planos. Sí, pero esas funciones van a ser funciones como las primitivas, pero ahora de variable compleja. Ajá. Y las gráficas de las funciones de variable compleja no eran curvas. Que ay, ¿cómo? ¿No eran No, anillos? no, pues sí, a ver. Esto es como si fuera R2. Ajá. Si tú tienes una función que va de R2 en R2, que es la gráfica tiene la misma dimensión que esto. Y si tiene dimensión 2, que va a ser una superficie. Entonces la magia aquí te daba una curva real tangente a estas rectas reales. La magia ya es que te va a dar una superficie que va a ser tangente a esos planos. O si quieres verte muy acá, te va a dar la magia una curva compleja tangente, que va a ser tangente a estas líneas complejas. Bueno, sí, pero la curva compleja es de dimensión 2 real. Y superficie. ¿Sale? Ahora, pero entonces, así como aquí tú tenías una familia de curvas que corresponde a las primitivas, ¿qué tantas? Una por cada punto de esta recta, y era la famosa constante de cuando encontrabas la primitiva. Ahora, por cada punto que pongas aquí en el plano, vas a tener una superficie. Entonces ahora vas a tener una familia de superficies. Ahora, esta idea se rescata. ¿Qué va a pasar? Dibuja tu curva. A ver, lo voy a pintar aquí. Tienes un punto A, un punto B. Suponte que... ¿Se ve la banca o no se ve? Sí, sí. Bueno, suponte que agarras esto. No, la banca no. Ahí va. Entonces agarras esto y agarras dos puntos. Estás en el plano complejo. Ajá. El chiste es que ahora tienes otro par de dimensiones arriba. Y entonces el chiste es que tú cuando empiezas a caminar aquí, en donde está el campo de estos planos, tienes que ir siendo tangente a estos planos. Y entonces al final vas a tener una curva que integra esos planos. Y hay otra complicación. La complicación es que aquí tú te fijabas dónde empezabas y dónde terminabas, pero aquí el contradominio era una recta. Acá el contradominio es un plano. Entonces ahora el dónde empiezas y el dónde acabas ya no es arriba y abajo, sino estás en un plano. Ese vector que te une el punto inicial con el punto final es la integral de A a B de variable compleja. Nada más que aquí pueden empezar a pasar cosas raras. ¿En qué sentido? En que tú te puedes ir de muchas maneras de A a B. ¿Sale? Y lo que va a suceder es que dependiendo de cómo sea la función en el plano complejo, en algunos casos, no importa cómo te vayas, esto va a dar lo mismo. O sea, es como... Pero hay algunas otras en donde sí va a importar cómo te vayas. Ajá. O sea, es tantito análogo como el integral de línea, que a veces depende nada más del punto ahí bien, no importa la trayectoria, pero cuando... No sé si puede aplicar aquí también, o sea, lo que me estabas diciendo. Sí, tiene un poco de analogía. de analogía. Ajá. Pero ahí era por la acción de un campo, aquí estamos nada más en la integral. Sí. Ajá. O sea, y tiene cosas, o sea, es que tiene cosas que ver, nada más aquí va a haber una magia ahí, que no había con los campos en general. La magia, a ver, si quieres ya la puedo decir y lo vamos viendo.
hay un teorema que te dice que cada vez que tienes este campo de rectas, hay una curva mágica que las integra. Cuando ya te vas a planos, eso no necesariamente es cierto, pero en variable compleja hay cosas adicionales que van a garantizar que sí es cierto. ¿Sale? En general, cuando estudias eso de campos, cada vector lo puedes ver como el análogo a esto, a estos elementos lineales. Entonces en el fondo hay una forma diferencial, y entonces había campos en donde tú podías ir de un punto a otro y la integral de línea dependía de la trayectoria. ¿Sale? Y entonces ahí estarías en un problema. Bueno, eso no va a suceder en general en variable compleja, pero cuando ya tienes estas distribuciones de planos, hay algunas maneras de poner planos de tal manera que no existe una superficie que tenga esa familia de planos como sus planos tangentes. Y eso tiene que ver con, lo puedes interpretar con formas diferenciales. Por ejemplo, en el plano puedes tener una forma diferencial, y con esta interpretación que estamos diciendo te va a dar una familia de planos, y no existe una superficie que integre esos planos, es decir, no hay una superficie cuyos planos tangentes sean esos planos. Lo que va a suceder aquí en variable compleja es que sí, siempre va a haber una superficie. Y lo raro que estoy intentando decir es que hay algunas situaciones raras en donde para ir de un punto a otro pueden pasar cosas raras, en el sentido de que depende de cómo te vayas, a lo mejor te puede dar un valor u otro, pero es diferente de lo que pasa con eso del trabajo. Un ejemplo de eso, y ya lo veremos, es bueno, no, ahí lo vemos despacito, o sea, lo vemos despacito. No sé, a ver, les voy a dejar esta tarea, a ver si, por ejemplo, si quieres hacer la integral de 1 entre z de z. Pero hay que tener cuidado, o sea, lo que quiero es, o sea, quiero ilustrar que hay que tener cuidado, o sea, tú puedes ir de un punto A a un punto B, antes nomás podías ir de una manera y ahora puedes ir de muchas maneras. Entonces, en variable compleja, cuando tú vas de un punto A a un punto B, cuando no aparecen cosas de estas raras, ni te fijas y siempre vas a obtener el mismo vector. O sea que es eso que se va a portar bien, y entonces va a estar, esto que estamos persiguiendo de que lo que avanzas es la integral. Pues ahí sería el vector, ¿no? Sí, y está bien. El problema es que este tipo de cosas, cuando pones esto, pues aquí hay que analizar qué pasa en esos puntos. Cuando no hay cosas así, siempre, no importa cómo te vayas de un punto a otro, va a estar bien. O sea, vas a avanzar lo mismo. Pero esto no se portaba así como esto. Aquí hay un punto que está dando, pues no sabes si va a dar problemas o no, pero es algo que tienes que pensar, porque, o sea, ¿cómo sería tu campo de líneas complejas en el cero? ¿Campo de líneas complejas en el cero? Ay. Pues cuando te o sea, acercas, una superficie tangente al plano cero. cuando te acercas al cero, es como cuando estás en los reales y se hace así. Ah, ok, sí es cierto que se va al infinito. Ajá. Y queda indefinido. Bueno, pues hay que intentar imaginar qué está pasando, ¿no?
tienes la pendiente. Y ahora, otra cosa interesante. A ver, cuando no pasa esto, de que esto se porta así, a ver, eso lo vamos a ver con cuidado. Cuando no pasa eso, no importa cómo te vayas del punto A al B, todo va a estar bien y la integral va a ser la misma cosa mágicamente. Ahora, si pasan cosas como estas, hay que tener un poco más de cuidado, pues porque ese punto está, algo le está pasando, ¿sale? Y de hecho van a ocurrir cosas chistosas. A ver, por ejemplo, tú decías, es que hay que ver qué onda con la integral impropia. Por ejemplo, si este fuera el 0, ¿sí se ve? Ahí está. Este es el 1. Y entonces tú, si quieres hacer la integral de 0 a 1, pues entonces estás en un problema. Es impropio. Y entonces en cálculo utilizabas esa idea pues para ver si podías rescatar algo, ¿no? Bueno, pues aquí algo análogo hay que ver qué está pasando ya cuando tienes pues la foto, la picture en C2, ¿sale? Pero yo te diría, bueno, pero no te vayas ahí tan salvajemente al cero. Por ejemplo, podrías agarrar esto así. Y entonces, a ver, imagínate qué tal que te digo que el punto inicial A y el punto final B son el mismo. Fíjate, aquí era algo chistoso. Cuando estabas en variable real, si haces A y B, no le queda de otra más que o sea, como que estás haciendo A y B, y como ibas de A a B de solo una manera, pues como que al final lo colapsas, y como que esta interpretación te dice, no manches, la integral tiene que dar cero. Y entonces aquí está ocurriendo algo chistoso, porque puedes ir del 1 al 1, pero ahora sí puedes ir a dar la vuelta. ¿Sale? Bueno, eso lo vamos a ir viendo despacio. Puedes tener esta misma idea de que A y B, si los haces el mismo, a lo mejor podrías caminar así cerquita sin irte tan lejos así. Y entonces aquí tienes como dos curvas que empiezan y terminan en el mismo punto. Bueno, lo que va a suceder, y aquí era lo que decía que había que tener cuidado, si tú haces esta integral que acaba y principia en el mismo punto, y te vas por esta curva, o si te vas por esta, va a resultar que en un caso va a dar 0 y en el otro caso va a dar 2pi. Y aquí hay como una idea importante de variable compleja que tiene que ver ahí con unas cosas que se llaman residuos, ¿sale? Y entonces, pues ¿qué pasa? Que en ese caso raro sí dependió de cómo te fuiste. O sea, porque aquí tienes dos maneras de ir de este punto al otro. Y en esta te da 0 y en la otra te da 2pi. ¿Qué está pasando? Bueno. Que es periódico, ¿no? ¿Qué es periódico qué? O sea, ser y 2pi, sí, o sea, bueno, ahí le pensamos. A ver, ya tiré varias ideas. Entonces, pues hay que irlas ahí interpretando con ejemplos. Por ejemplo, esto va a tener que ver, si se acuerdan, esto va a tener que ver, 1 entre z, lo vimos en variable compleja, pero si no se acuerdan en variable real, una función cuya derivada sea 1 entre z, es logaritmo natural. Y estuvimos hablando de cómo era la gráfica del logaritmo. Entonces, esos ejemplos son los que, bueno, vamos a verlos así despacito. 1 entre z me da este campo de planitos y una superficie cuyos planos tangentes sean esos planitos, va a ser esta, pero entonces hay que recordar cómo tenía que ser la gráfica de esta. ¿Sale? Y si quieres ya nada más,
Bueno, lo vemos. Ah, ya me acuerdo que Lo vemos. entre 1 entre Z, logaritmos que son, va subiendo de pisos, ¿no? Que es una espiral. Tiene que ver, pero no va subiendo de pisos aquí, o sea, lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque esa espiral que estás diciendo, estás viendo algo en 3 dimensiones, pero debes de estar en 4. O sea, a ver, ya si quieres, a ver, ¿sí se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, a ver, ya, no lo voy a hacer rápido, pero a ver, nomás para motivar. Cuando ibas para acá, con la exponencial, ¿qué pasaba? Que cuando tú subías así, a ver, voy a suponer que este era el 0, cuando tú subías así, la imagen de esto se enrollaba en círculos. Entonces, por ejemplo, estás aquí, este es el 0, y te mueves sobre el eje imaginario y le empezabas a dar vueltas así. Entonces, cuando tú vas de aquí a acá, ¿sí se ve? Sí. Cuando vas de aquí a acá, tú das esto. ¿Sale? Ahora, hay que verlo al revés. Esta sería logaritmo natural. ¿Sale? Y por ejemplo, esto, yo te estoy diciendo, a ver, integra aquí. Con esta idea, utilizando esto de acá, si tú supieras una función cuyos planos tangentes fueran estas líneas complejas, cuando te dan esto, pues sabes qué es esto. Si tú te mueves de aquí a acá, esta idea de ir así con los intervalitos y meter el límite es básicamente que tú te mueves de aquí a acá y tú te fijas aquí qué pasa. Entonces cuando tú te mueves de aquí a acá, aquí subes de 0 a 2pi. Entonces esta integral, esto sería la integral sobre este círculo. Le voy a llamar S1 y aquí está el 0. ¿Sale? Pero lo curioso es que si tú te agarras aquí un circulito de este estilo, ¿sale? Si tú aplicas lo mismo para acá, a ver, no lo voy a hacer, a lo mejor no me va a salir bien, tienes que ver como que esto de dónde venía, pero a lo mejor esto hacía algo así. Y entonces aquí en lugar de ir de aquí a acá, hiciste algo y regresaste al mismo punto, entonces ahí la integral se hizo, o sea, no subiste ni bajaste. Y entonces, bueno, eso hay que interpretarlo ahí, tratar de decir algo de la gráfica y qué está pasando. Y esto, bueno, ya, en fin, bueno, tiene que ver con que aquí estás encerrando este punto adentro y aquí no. Bueno, pero podemos hacerlo, y hay varios teoremas ahí, ¿Ya le quito? Ya. A ver, espera, antes de que le quites. ¿Alguna duda? Pues hasta ahorita me quedó, no, sí me quedó claro, bastante claro todo. Bueno, Lo yo. que me queda, bueno, es que no me acuerdo de esa parte de la variable compleja, lo del logaritmo natural, y eso, ahí ya me voy a quebrar, pero todo lo demás. A ver, pero es que tú estás queriendo tenerlo claro todo. Nada más acuérdate que el logaritmo natural, su gráfica era por ahí una superficie en R4. Y por ahí alguien te dice, oye, la derivada del logaritmo natural es 1 entre z. Entonces esa gráfica es la mágica que cumple que sus planos tangentes son estos. Entonces cuando tú haces esta cosa de que pones los planos de esta cosa y pones esa idea de que te queda un campo de planos en el R4 y hay unas superficies mágicas que son que los integran, lo que quiere decir que hay unas superficies mágicas cuyos planos tangentes coinciden con el campo de planos, esa superficie mágica es la del logaritmo. ¿No era ovoides? O sea, ¿cómo era? ¿Elipsoides? No. ¿Qué cosa? ¿Las superficies mágicas? No, la superficie mágica, a ver, regrésate a lo real que lo conoces. Ajá. Aquí las curvas mágicas son las primitivas, o sea, es una función cuya derivada te va dando las rectas. O sea, la gráfica del logaritmo natural pues es la del 1 y sube así. Sí, pero esta es en variable real. Ajá.
En variable real. pero se vale. Ajá. Esa, si te fijas en sus rectas tangentes, Son planos. no, son rectas. No, son rectas. Estás en variable real. En variable real, ajá. Y tienen el comportamiento de 1 entre x. Ajá. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo es Sí. Se va haciendo, o sea, aquí primero es infinita y después va bajando, y después aquí se hace cero. Tiende al cero. Ajá. Y entonces es como la 1 entre x. Ajá. Bueno, algo análogo pasa, pero ahora estás en variable compleja y es una superficie. Complexidad de variables. Es una superficie. Ok. Pero lo importante es que si tú sabes cuál es la primitiva, la integral va a ser, tómate esa curva mágica y muévete sobre ella y al final ve dónde empiezas y dónde terminas. Acá. Ya no es curva mágica, es superficie mágica. Y entonces ahora agarras tus dos puntos, te mueves por la curva, pero al mismo tiempo te montas en la superficie y ves dónde inicias y dónde terminas. Ajá. Y entonces al final en el contradominio caminaste algo. ¿Sale? Y entonces eso sería la integral. Ahora, en casos como estos hay que tener cuidado porque si mañosamente te tomas el punto A y el punto B como el mismo, puede resultar que si le das la vuelta al cero, que es el punto donde esta cosa hace una marcianada, o si no se lo das, puede hacer que la integral te dé algo diferente. Si te vas por acá, e hicieras el truco sobre la superficie mágica y vas sobre la superficie mágica siguiendo, hay que ver qué es eso de siguiendo esta curva, ¿sale? O sigues la otra y entonces al final, en un caso te da cero y en el otro caso no te da cero. Okay. Bueno, eso es sutil, ¿eh? O sea, hay que trabajarlo y convencer. Y entonces es chistoso porque hay unas curvas ahí, como que hay unos conjuntos de curvas que sí te van a dar la misma integral. Por ejemplo, si yo agarro esta curvita me daba cero y agarro esta otra, esta la puedo deformar en esta y también me va a dar cero. Y si agarro este círculo o me agarro y la alargo tantito en esta elipse, entonces la integral sobre este círculo y la integral sobre esa elipse va a dar el mismo valor, pero no era cero, era 2pi. ¿Sale? Y yo todavía podría, si este es el punto de aquí, yo podría agarrar esta curva. Esa curva como que le da 2 vueltas al cero. Y entonces, ¿Nada más lo toco una vez? no lo toca, este es el cero. El cero es este. Pero entonces si yo calculo esta integral, va a dar el doble de esta. Y ahí hay un concepto que es como el índice o el número de enredamiento de la curva, o cuántas veces le da la vuelta a la curva al cero, y de eso va a depender la integral. Y bueno, ahí hay ya como algo de sabor topológico. Bueno, topológico no necesariamente con variable compleja, pero hay el concepto lo vimos para campos, el concepto de winding number o el índice del campo, todo eso es lo que, o sea, aquí se repite, ¿no? Bueno, ahí lo vemos, entonces aquí daría 2 veces 2pi y... ¿Sale? Sí, entonces con esto acabamos. No va a ser un desarrollo lineal, volveremos a repasar, pondremos ejemplos y esperemos que poco a poco vaya quedando más claro. Y pues ahí estamos.